Bueno, hemos venido hablando de, de cómo Dios no pone pruebas a los hombres, no nos pone en dificultades, sino que el que lo hace es el enemigo, Satanás, el adversario, ¿sí? Pero Dios aprovecha esas dificultades, ¿cierto?, para nuestro beneficio. O sea, cuando Dios permite una dificultad, lo hace con un propósito, ¿cierto? Hemos visto cómo cuando Dios trata con una persona no solamente beneficia a esa persona, sino que beneficia a más personas a su alrededor. Y hoy traemos una historia que es un ejemplo, es un buen ejemplo de esto que estamos hablando. Y es la historia de José, el soñador. La historia de José la encontramos en el libro de Génesis a partir del capítulo 37 hasta el final, hasta el capítulo 50. José era uno de los 12 hijos de Israel, era el hijo número 11 y era su hijo favorito. Por esta razón sus hermanos le tenían envidia y un día Dios, a través de los sueños, le mostró su propósito de que él iba a gobernar a sus hermanos, que iba a estar por encima de sus hermanos, y esto despertó aún más la envidia de sus hermanos que planearon matarlo. Pero finalmente decidieron no matarlo, sino que prefirieron venderlo como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. Cuando llegó a Egipto, José fue vendido como esclavo a un oficial del faraón, un oficial que se llamaba Potifar. José empezó a prosperar en la casa de Potifar y a ganarse la confianza de él hasta que llegó a ser el mayordomo. Potifar lo puso sobre todos sus bienes, administrar todos sus bienes, porque era evidente que la mano de Dios estaba con él, ayudándolo a prosperar en todo lo que hacía. Pero cuando todo marchaba bien, la esposa de Potifar se fijó en José y quiso que José se acostara con ella, pero José se negó a hacerlo y ella lo acusó ante su esposo de que él había intentado violarla. Entonces Potifar lo mandó a la cárcel. En la cárcel, nuevamente José halló gracia delante del capitán de la cárcel y este lo puso a manejar todo lo que tenía que ver ahí en la cárcel. Ahí en la cárcel José conoció a dos oficiales del rey, del faraón, y les pudo interpretar un sueño que ellos tuvieron. Cada uno tuvo un sueño por aparte y José le interpretó al panadero de que al tercer día lo iban a castigar y iba a morir. Y al otro, al copero, le interpretó el sueño que al tercer día a él lo iban a restablecer en la corte del faraón. Y así sucedió. Y aunque él le había dicho al copero que se acordara de él, cuando el copero salió, se olvidó de José. Pasaron 2 años más José ahí en la cárcel, cuando un día el faraón tuvo un sueño y ninguno de sus sabios ni de sus ayudantes le supo interpretar el sueño. Ahí fue cuando el copero del rey se acordó de José cuando estuvo en la cárcel y le habló al faraón de José. El faraón hizo que lo trajeran a él y José pudo interpretarle el sueño al faraón. El sueño del faraón era que venían 7 años de abundancia y luego seguido de 7 años de escasez. Y le recomendó que pusiera a alguien a cargo para que manejara todos los asuntos y que aprovechara los 7 años de abundancia para ahorrar, para recoger y para tener provisión, y los otros para poder sostenerse en los 7 años de escasez. Y el faraón decidió ponerlo a él sobre Egipto, lo nombró gobernador, únicamente estaba por encima de José el faraón, y luego cuando empezaron los años de escasez, llegó la familia de José. Sus hermanos, los que lo habían vendido como esclavo, llegaron a Egipto buscando alimento, porque la escasez era a nivel mundial, estaba escaseando la comida y llegaron allá en busca de provisiones. Después de varios encuentros y de varias circunstancias, José se le presentó a ellos, les mostró que él era el que estaba a cargo en Egipto y pidió que trajeran a su papá y que vinieran todos los de Israel a Egipto y que allá él los podría ayudar para sostenernos en esos tiempos de dificultad. Aquí vemos un ejemplo maravilloso de lo que es
Dios tratando con una persona para ayudar a otro, ¿no? Porque vemos todo el pueblo de Israel beneficiado gracias a que Dios trató con José. Pero vemos también cómo todas esas cosas que le sucedieron a José tenían un propósito fundamental, ¿no? Que era salvar al pueblo de Israel. ¿Y qué podemos también entender, ver acá? Si hay algo que se mantuvo permanentemente en toda la historia de José, es que Dios siempre estuvo con él y lo llenó de su favor. Miremos el capítulo 39, los versículos 2 y 3, mire lo que dice. Capítulo 39, versículos 2 y 3. ¿Alguien lo tiene? Sí. ¿Qué dice? El Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo, egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Entonces mira que aún estando esclavo de Potifar, Dios le dio gracia y todo lo que hacía prosperaba, y por eso Potifar lo nombró su mayordomo, porque Dios estaba con él. Más adelante vemos también en el versículo 21 de ese mismo capítulo, dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Mire que no importa la circunstancia por la que pasaba José, siempre Dios lo tenía en buena estima con todos los demás. Exactamente, Dios ponía su gracia sobre él, su misericordia para obtener gracia de los que estaban en autoridad de José, ¿no? Y finalmente vemos lo mismo en el capítulo 41, versículos 38 y 39. 41, 38 y 39. ¿Lo tienes, yo? Mientras discutía quién sería designado para la delicada tarea, el faraón dijo: ¿quién podría hacerlo mejor que José? Obviamente él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Luego, volviéndose a José, el faraón dijo: puesto que Dios te ha revelado el significado del sueño, eres el hombre más sabio de Egipto. Más adelante en el 41 dice, ahí sigue, el 40. El Por 40. lo tanto, te nombro encargado de todo este proyecto. Lo que tú digas será ley en toda la tierra de Egipto. Solamente yo seré superior a ti, por cuando soy el rey del país. Wow. Es fascinante ver cómo Dios siempre estuvo con José, ¿no? Y deben haber algunas cualidades en José para que Dios siempre estuviera con él, ¿no? Dios promete a todos sus hijos que no nos dejará, no nos desamparará, que donde quiera que estemos, Él siempre estará con nosotros. Aquí vemos que esas promesas de Dios se hacen realidad y se hacían realidad en la vida de José. Pero hay cosas importantes que podemos observar de la vida de José. Una de ellas es que cuando uno lee todos estos capítulos en donde se narra la historia de José, José nunca se quejó de sus circunstancias. Jamás uno ve que José se haya rasgado sus vestiduras o que haya gemido o que haya maldecido su suerte. No, José jamás se quejó de sus circunstancias, y eso es algo que tenemos que aprender nosotros, porque es algo difícil de manejar. Cuando vienen las dificultades, uno siempre empieza a cuestionar a Dios, empieza uno a quejarse, a lamentarse, ¿sí? A llorar con lamentos, pero José no lo hizo. Y mire qué pasaba. Siempre estaba la mano de Dios ayudando a José, ¿no? Donde quiera que iba. Algo también importante es que José era temeroso de Dios. ¿Sí? Miremos lo que dice el versículo 39, el capítulo 39, el versículo 39, 9. Aquí era cuando la mujer de Potifar quiso que él durmiera con ella. ¿Sí? Y mire lo que dice el 9. ¿Quién lo tiene? Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Mire que así fue como José se dirigió a la esposa. Le dijo: aquí Potifar me ha puesto sobre todo menos sobre usted. Y él dijo acá que cómo podría yo hacer este gran mal y pecar contra Dios.
Él era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Antes que pecar contra Potifar o de tenerle miedo a Potifar, él tenía era temor de Dios. Él no quería fallar a Dios. Y él lo afirma directamente, lo afirma en el capítulo 41, versículo 16. Mira lo que dice acá a sus hermanos cuando llegaron a Egipto y no lo identificaron. Él les dijo a sus hermanos, capítulo 41, versículo 16, él les dijo, perdón, 42, 18, capítulo 42, versículo 18. Después de que los hermanos habían estado en la cárcel, él dijo así, y al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Cómo se dice otra versión? Yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Vemos aquí que José realmente era un hombre temeroso de Dios. Hacía las cosas con respeto a Dios, ¿no? Y José le daba la gloria a Dios. Él tenía a Dios como el primero de todas las cosas. Él nunca se dijo, no, es que yo lo hago porque yo soy José y porque yo sé y porque... No, él siempre le dio gloria a Dios. Miremos el capítulo 40, el versículo 8. 48, mire lo que pasa acá. Aquí fue cuando los oficiales del rey que estaban en la cárcel le dijeron que tenía un sueño, ¿sí? Y mire lo que él les respondió. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Él le dio el lugar a Dios. No dijo, venga que yo se lo interpreto. No, Dios es el que tiene el poder y él le dio el lugar a Dios, le dio el primer lugar, le dio la gloria a Dios. Y eso mismo hizo cuando lo presentaron frente al faraón. Mire el capítulo 41, el versículo 16. ¿Alguien lo tiene? No está en mis manos el poder para hacerlo, respondió José, pero Dios puede decirle lo que su sueño significa y darle tranquilidad. Dios puede. Le dio la gloria a Dios. No estaba en su poder, sino era en el poder de Dios. Él siempre le dio el lugar que le correspondía a Dios. No solamente no se quejaba, era temeroso de Dios, sino que siempre le dio el lugar a Dios que le correspondía. Finalmente, José pudo, después de pasar por todas estas circunstancias, él pudo reconocer cuál era el propósito de Dios para todas esas dificultades que había pasado por la vida. Dios hace las cosas, permite esas dificultades y lo hace con un propósito. Y José tuvo la oportunidad de reconocer cuál era ese propósito. Miren, lo dice acá en el capítulo 45, los versículos 5 al 7, capítulo 45. ¿Alguien lo tiene? Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservar la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvar la vida de ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Fantástico. Finalmente pudo José ver el propósito de todo su sufrimiento y era salvar a su nación, era salvar a su familia. Aquellos que quisieron hacerle el mal ahora estaban en manos de José para hacerlos salvos. Así fue como trató José y Dios con José y trató a la vez con la familia de José, ¿no? Y es un ejemplo para todos nosotros. El Señor nos permite algunas dificultades en nuestras vidas, pero las permite con un propósito, ¿sí? Y es para bien. Siempre los propósitos de Dios para nosotros es para bien. Y de eso podemos tener nosotros confianza. Y esta es una historia que nos permite a nosotros fortalecer nuestra confianza en Dios. Y mira cómo concluye finalmente esta historia. Lo vemos en el capítulo 50, que es el último capítulo de Génesis, el versículo 20. Génesis 50, capítulo 50, versículo 20. ¿Alguien lo tiene? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Esta versión dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Cuando el enemigo nos ponga circunstancias, dificultades en nuestra vida, así es como nosotros le debemos responder. Le podemos decir al enemigo, pensaste mal contra nosotros, pero Dios lo encaminó para bien. Cuando pasemos por un momento difícil, esa es la respuesta que podemos dar ante el enemigo.
El enemigo pensó mal, como es en este momento, lo que está pasando ahorita. El enemigo puso un virus para matar a la humanidad, para destruir la humanidad, para destruirnos a nosotros. Pero nosotros le decimos hoy al enemigo que él pensó en mal contra nosotros, pero Dios lo encamina para bien. ¿Sí? Y eso es lo que podemos esperar de un Dios que cumple sus promesas y que es fiel para todos, con todos nosotros que lo amamos. Entonces damos gracias a Dios por permitirnos crecer, por esta enseñanza, por fortalecernos, Señor, y en nuestra confianza hacia Él, que Él está en control, que todo lo que sucede en nuestras vidas lo hace con un propósito, que Él permite que nosotros seamos formados, forjados en nuestro carácter, pero todo lo que Él hace lo hace con un propósito y es un propósito de bien para todos nosotros. Exaltamos a Dios y le damos la gloria, así como lo hizo José, y reconocemos que Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, y lo ponemos en el lugar que le corresponde, como el número 1 en nuestras vidas. Damos gracias a Dios por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.